Bueno, lo que tengo acá es un pedacito de código donde básicamente paso todo lo que hicimos hasta la clase anterior en limpio, ¿sí? Estoy definiendo algunas variables, context size, que va a ser el tamaño del contexto de nuestro modelo, que va a ser de 3. Acá estamos generando el dataset de X e Y, donde X tiene los índices de los caracteres del contexto y Y es cuál es el carácter siguiente dado el contexto. Y va a ser nuestra etiqueta, que va a permitir poder calcular la función de pérdida sobre la distribución de probabilidad. Es decir, yo quiero que este carácter tenga una probabilidad alta para este caso. Y además lo que hice fue declarar una pequeña clase modelo que se va a inicializar con el tamaño del char set size. Este va a ser el tamaño del output del modelo. Context size, cuántos caracteres va a mirar para atrás. El embedding size, que va a ser cómo va a representar el modelo el carácter. Cada carácter lo va a mapear a un vector que va a tener emp size columnas. ¿Sí? En el ejemplo que habíamos usado era 2. Y hidden size, que va a ser el tamaño de la capa oculta del modelo. Además, lo que estoy agregando es un generador que me va a permitir que esto sea reproducible, ¿no? Lo que hice fue declarar estas variables como propiedades del modelo, y además el modelo va a tener las matrices que representan los pesos del modelo. Esto de acá creo que es nuevo. Lo que vamos a hacer acá es de alguna manera calcular cuál es la cantidad de parámetros que tiene el modelo, cuántos de los elementos de las matrices pueden aprender algo. Y esto de acá es necesario porque lo que yo tengo que hacer para cada uno de esos parámetros, que en realidad es la lista de las matrices que representan los parámetros, es ponerle que estos parámetros requieren gradientes, ¿sí? Require graphs en true para poder hacer el backward después sobre eso, ¿sí? Y además este modelo implementa la función call, es decir que si yo llamo al modelo con un X, con un conjunto de datos, lo que va a hacer el call es la forward pass y me va a devolver un arreglo de los hits, ¿sí? Lo que vamos a agregar acá es algunas funciones. Vamos a ver cómo instanciar esto. Yo lo voy a correr y me voy a copiar acá cómo instanciarlo. Básicamente lo que voy a decir es, esto va a ser en hidden, ¿sí? Y ahora yo voy a tener un model que en principio no tiene repre, entonces no sabe cómo imprimirse a sí mismo. Les dejo que escriban acá una función repre que imprima algunas características del modelo. Por ejemplo, que es un modelo Bengio, que tiene tal dimensión de entrada, tal dimensión de salida y una capa oculta de tal dimensión. Ustedes elijan. El tema es que si yo acá le digo a model x de, por ejemplo, 0, el modelo me devuelve algo, que es en este caso, lo que el modelo considera que son los logits para el primer ejemplo de nuestro dataset, ¿sí? Este modelo implementa, si me permiten acá pegar una foto, este es nuestro modelo. El modelo tiene esta matriz C, que lo que está haciendo es pasarle como entrada a cada uno de los dos perceptrones el one hot encoding. Acuérdense que esto es artificial, que nosotros en realidad estamos indexando sobre la matriz C. Esa matriz C saca un resultado que después nosotros lo flateamos, lo achatamos para que se vea como un vector de una dimensión sola, y eso es la entrada de la capa oculta del W1 más B1, que además tiene una tangente hiperbólica. Fíjense que acá, esta parte de acá es el embedding, ¿sí? Esta parte de acá es act, es decir, es la tangente hiperbólica de el embedding visto con esta dimensión, es decir, con dimensión -1 por 6, si emb size es 2 y context size es 3. A eso lo multiplica por W1 y le suma B, y además hace la tangente hiperbólica, ¿no?, de todo esto. Y eso es act. Y al final lo que hace es a act convertirlo en logits, que no es otra cosa que agarrar la salida de esto, que tiene 128, 1 por 128, y mandarlo a la capa esta, que en realidad no tiene función de activación, es una capa lineal, ¿sí? No es una capa no lineal como esta, sino es una capa lineal.
Ahora lo que nos falta es interpretar esto como si fuera un arreglo de probabilidades, es decir, haciendo el softmax. Y para eso nosotros habíamos visto que podemos hacer una cosa como esta. Yo voy a definirlo por acá afuera, porque en realidad lo vamos a usar por afuera. Esta va a ser nuestra función de la negative log likelihood, que va a recibir un arreglo de logits y un i, y lo que va a hacer es calcular cuál es la probabilidad de, para ese i, cuál es la negative log likelihood, pero usando las operaciones vectorizadas, es decir, si yo le paso un arreglo de is, bueno, esto va a fijarse el arreglo de todas esas probabilidades en esas posiciones, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo acá le puedo decir para todas las dimensiones de probes, si eran 13 las dimensiones de probes, bueno, para esas 13 dimensiones, fíjate en la posición que yo te digo acá. El i al principio tiene la k, es decir, el índice 24, entonces para la primera posición se va a fijar en la columna 24, después se va a fijar para el índice de la O, después para el índice de la A y así. Bueno, eso se va a quedar con la probabilidad de todas esas probabilidades. Le va a hacer el log, le va a hacer el negativo y después le va a hacer el promedio. Y eso es lo que va a devolver esta función log, NLL, Negative Log Likelihood. Es decir, que si mi modelo me devuelve estos logits, estos logits, yo ahora voy a poder decirle NLL de logits y yo ahora le voy a decir i de 0, ¿sí? Porque estoy pasándole solamente i de la posición 0. Esto tiene un error, por supuesto, porque lo que necesito es una lista de listas de esto. Con lo cual, para el primer caso, la negative log likelihood para la k, resulta que la k es súper improbable, me devuelve un negative log likelihood de 23. Ahora yo podría hacer esto mismo para todo x, con lo cual ahora los logits son 13 distribuciones de probabilidad distintas, ¿sí? Esto es... Ah, mentira, yo creo que calculé acá más de... Ah, claro, calculé para las primeras 10. Vamos a calcular para la primera palabra. Esto era... A ver si, 13. Y para esas 13, yo lo que voy a hacer es calcular la negative log likelihood, que termina siendo 15,30. Esto está bastante lejos de lo que yo espero. Yo, de acuerdo a lo que habíamos calculado para los otros modelos, esto debería ser alrededor de 2,5, 2,6 si el modelo está entrenado. Claro, el modelo ahora no está entrenado. ¿Cómo puedo hacer yo para entrenar el modelo? Ahora que el modelo está definido así, digamos. Y para eso lo que yo voy a necesitar es acceder a cada uno de los parámetros. Y para eso vamos a escribir una función que me permita acceder a los parámetros. Yo acá en mis notas tengo definidas varias funciones. La primera que vamos a implementar es esta, def de count parameters de self, que lo que va a hacer es retornar la suma, y ojo con esto, p.nelement. p.element me devuelve para una matriz la cantidad de elementos, ¿sí? Por ejemplo, w1.nelement me devuelve que tiene 768 elementos. Esto es porque la matriz W1 tiene 6 por 128, es decir, 6 por 128 elementos. Por eso tiene esa cantidad de pesos, ¿no? Pero no quiero que me devuelva solamente esto, yo quiero que me devuelva cuántos elementos tiene para cada uno de los P en self.parameters. ¿Sí? Esto de acá va a devolver una lista de números y lo que va a hacer esto es el sum de esto y me va a devolver para cada uno de estos la cantidad de elementos y después
los va a sumar todos, ¿sí? Vamos a correr esto, vamos a generar el modelo de vuelta y yo lo que les voy a hacer acá es pedir a model count parameters, es una función, tiene 6136 parámetros, ¿sí? Vamos a empezar a contar la cantidad de parámetros que tienen los modelos, porque después cuando vayamos a transformers, esto van a ver que llega a los varios millones. Para que se den una idea, ChatGPT tiene del orden de 170, ChatGPT 3.5, estamos hablando de un par de modelos atrás. De hecho, creo que es lo último que conocemos en cuanto a tamaño del modelo. En el paper dice que tiene 175.000 millones de parámetros. Cuando hablan de eso, hablan de estos parámetros, de los parámetros que el modelo puede aprender, modificar y que afectan a la salida. Entonces, eso por un lado. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, calcular esto de esta manera, ¿sí? Models de X. Model de X. Como model de X me devuelve los hits, yo puedo calcular el negative log likelihood así, ¿no? Vamos a implementar el training loop porque somos guapos. Entonces, la siguiente sección es implementando el training loop. ¿Sí? Este training loop lo que va a tener son los 5 pasos del training loop que usamos siempre en Torch, ¿sí? ¿Cuáles son esos pasos? Lo primero que tenemos que hacer es la forward pass, ¿sí? Paso 1, entonces, 1 punto, forward pass. La forward pass no es otra cosa que hacer los hits igual a lo que el modelo me devuelve para X, ¿sí? Eso es la forward pass. Como la negative log likelihood ya cuenta, es decir, transforma los log hits en probabilidades y me devuelve el negative log likelihood, lo que tengo que hacer ahora para calcular la función de pérdida, que es el paso 2, es decir que la loss no es otra cosa que NLL de log hits con I, ¿sí? Si yo hago esto, ahora loss es eso que había calculado arriba, ¿no? ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso, no se lo olviden, el paso número 3 es poner los gradientes en cero. Zero grad. Para poner los gradientes en cero, para este modelo, lo que yo puedo hacer es pedirle al gradiente los parámetros, ¿sí? Estos son todos los parámetros. Cada uno de estos tiene el required grads en true. Y además, como tiene el required grads, esto me va a permitir después hacer backwards. Pero esto quiere decir que, por ejemplo, el parameter de 0, que es la matriz C, es la matriz de embeddings, que es de hecho la misma matriz que teníamos antes. Yo le puedo pedir la data, que es esto mismo, pero también le puedo pedir grad, que ahora está en none, ¿sí? Y yo puedo hacer, por ejemplo, grad igual a 0. De hecho, tiene que ser un tensor. Torch.tensor. Creo que no usamos ni siquiera esto. Creo que usamos... Nada, tampoco. Necesita que sea un tensor de 40×2. Porque cada uno de los Ws tiene... Ojo, cada uno de los Ws de la matriz tiene su propio data y su propio grado. Pero puedo hacer esto seguro. Y esto sí funciona. Con esto efectivamente pongo todos los gradientes en cero, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es for p in model.parameters. Lo que tengo que hacer es p.grad igual a none. Y con esto efectivamente pongo los gradientes en cero. Al principio están en cero porque todavía no hice backward pass, ¿sí? Ese es el cuarto paso. El cuarto paso entonces
es la backward pass. Backward pass. Y eso se hace corriendo los.backward. Porque ahora los es función promedio aplicada a la función logaritmo de este arreglo, que resulta de realizar esta operación y esta operación sobre este valor y este valor, y este valor se obtiene haciendo esta operación y esta operación y esta operación. Y todas esas operaciones son operaciones diferenciables. Imagínense lo grande que es el grafo este de operaciones, ¿sí? Yo acá estoy haciendo self de x, esta no cuenta, pero acá estoy haciendo la tangente hiperbólica de una multiplicación de matrices, es decir que hay multiplicación de elemento por elemento, más elemento por elemento, más elemento por elemento, todo eso sumado a otra fila, solamente para resolver esta parte. Después hay que resolver la parte de la suma, y después hay que hacer eso todo otra vez. O sea, es un grafo de dependencia gigante, pero menos mal que tenemos PyTorch que nos deja hacer esto, log.backwards de la operación, de todo el grafo, ¿no? Y una vez que tenemos esto hecho, ahora es posible decirle a model parameters cuáles son los gradientes, ¿sí? De hecho acá está en none. ¿Por qué está en none? Yo ejecuté esto y ahora esto. Ahí va. Y ahí va, ahí tengo los gradientes de los parameters para la matriz C, después para la matriz W1, ¿sí? Para el tensor B1, perdón. Y así para todos los componentes de la matriz, de los parámetros del modelo, ¿sí? Para todos estos. Lo que yo tengo que hacer ahora es a cada uno de estos sumárselo, restárselo, porque tengo que ir en la dirección contraria al gradiente. A cada uno de model.parameters de 0.data, a cada uno de estos yo en realidad le tengo que restar cada uno de estos, ¿sí? Y eso se logra en lo que sería el quinto paso, el update, haciendo for p in model.parameter. Si yo tuviera Visual Studio esto lo completaría, pues esto lo escribí 1000 veces. Lo que tengo que hacer ahora es p.data menos igual a p.grad, pero se acuerdan que no restábamos p.grad derecho, sino que lo multiplicábamos por el learning rate, y el learning rate lo vamos a definir acá arriba como igual a 0.1, ¿sí? Entonces una vez que yo hago esto, hago el update, y si vuelvo a calcular la función de pérdida después de esto, el número que me queda debería ser más bajo. Ahora es 15 con... De hecho lo voy a poner acá arriba también. Entonces acá nos queda esto. Yo voy a hacer un paso de inferencia, un paso de entrenamiento. Acuérdense que Logits por ahora tiene solamente 13 ejemplos. Entonces si yo hago esto y después hago esto, me devuelve lo mismo. A ver. No estoy inicializando el modelo. Ahí va. Ahora pasé de 15 a 10. Si vuelvo a hacer otro paso de entrenamiento, paso de 10 a 7. Y si vuelvo a hacer otro paso, paso de 7 a 6. Y así, ¿sí? Con esto tenemos casi el bucle de entrenamiento. En realidad lo que necesitamos es escribir acá for algo in range de steps, donde steps puede ser igual a 100 y todo esto esté así. Y ahora esto se va a ejecutar 100 veces. Y ahora el loss va a ser de 0.0119, que es un loss bajísimo. Y ahora les muestro por qué. Por qué este loss es tan bajo. De hecho acá lo que ustedes pueden hacer es imprimir el loss
print de los, y va a imprimir el los todas las veces. Lo que vamos a hacer es instanciar el modelo de vuelta. Lo voy a hacer acá en esta celda. Y ahora esto va a ser esto me generó un arreglo de, me imprimió los tensores. Yo en realidad lo que necesito no es el tensor, es el ítem, ¿sí? Ahí va. Entonces inicializo, inicializo y vuelvo a correr esto, y ahí dice 21, 15, 12 y ahí para abajo, y al final llega a 0.009, y eso es porque en realidad el generator me está tomando cualquier cosa. Creo que este generator, creo que si lo hago así y lo vuelvo a correr, ahí debería empezar en 15, que es la tuki, ajá, ahí va. Este es el 15, que es donde empieza el los. Esta es la misma matriz que teníamos antes. Evidentemente acá el generator, necesito pasarle un generator nuevo cada vez, ¿sí? Para que esto funcione tendría que ser así. Ahí va. Ahí va. Esto sí es repetible. Y bueno, con esto tienen, claro, un modelo que no hace otra cosa que repetir Cotamalganam ad infinitum, porque lo que hicimos es entrenar el modelo solamente para que reconozca Cotamalganam, ¿sí? A propósito de eso, vamos a ver cómo samplear del modelo, ¿sí? Para samplear del modelo basta repetir más o menos esto que teníamos de antes. Yo les voy a copiar un pedazo de función que en realidad hace exactamente esto, pero no es código, créanme que no es código nuevo, es código que ya vimos. Esto de acá es así. Esto lo que hace es, define dentro de la clase model una función sample. Esta función sample lo que va a hacer es devolver una lista de muestras, ¿sí? Y lo que va a hacer para eso es definir la lista vacía de muestras, y después para el rango que va entre n y la cantidad de muestras que yo le pido, si le pido 10 va a devolver 10 muestras, es crear un contexto vacío, definir una palabra vacía y después pedirle al modelo que me devuelva los logits para el tensor con el contexto vacío, es decir, este context al principio va a ser asterisco, 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 y le va a pedir para ese contexto la probabilidad de una palabra, de una letra, y la probabilidad de la siguiente letra es este cacho de acá, ¿sí? Lo que hace es samplear después un índice dentro del context del charset con esa distribución de probabilidad, pide un índice solo, y lo que hace es agregarlo al contexto, cosa que la próxima vez el contexto va a ser 0, 0, algo más. Y ese algo más va a ser el índice del carácter más probable de un carácter, no el carácter más probable, es un carácter extraído con esta distribución de probabilidad que me devolvió el modelo para el contexto vacío, ¿sí? Lo que hace es agregar a out el carácter, lo convierte de índice a carácter. Y si el índice del carácter es 0, en realidad termina, porque es el asterisco era el que marcaba el final de carácter, ¿sí? Entonces con esta función lo que podemos hacer ahora es definir el modelo de vuelta, acá el modelo de vuelta, y entrenarlo de vuelta, y ahora podemos hacer model.sample de 5, y esto me devuelve 5 veces Cotamalganam, porque casi, fíjense que no siempre le sigue a tam, le sigue a, sino que a veces hay otras cosas que son probables y bueno, también pasan, ¿no? Dado tam, acá eligió la Q, que bueno, no estaba en el contexto de entrenamiento. Pero si hacen esto con el modelo sin inicializar, sin entrenar, lo que devuelve es basura. Es decir, devuelve cosas que no son nombres de ciudades,
Evidentemente en la matriz de pesos original, lo que devuelve el modelo es que dado asterisco, 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 n es súper probable. De hecho, no hay acá cosas que no empiecen con n. Con lo cual, pareciera que usando esta semilla para el generador de números aleatorios, la matriz de peso genera un modelo que, bueno, la n es súper probable. De hecho, ustedes deberían poder verlo a esto pidiéndole al modelo los logits de 0, donde el número más grande acá es argmax. El max me devuelve... a ver si puedo hacer así max. Sí. El max de lo que me devuelve el modelo para este caso es 2189. Y el argmax me devuelve la posición de ese valor, del valor máximo, que es 27. Es decir, que si yo hago hito C de 27, probablemente sea la n. No, probablemente no. Ojo que esto es diccionario. Ahí va. Efectivamente, es como es súper, súper, súper más probable que todos los demás. ¿Sí? Hay un pico ahí en ese valor. De hecho, el counts de eso es 21 y pico. Ni siquiera el count, es el log count. Si yo a esto le hago el logaritmo, perdón, el exp, lo hago exponencial, esto da 3 millones y pico, gigante. Esto me da pie para mostrarles un problema de cómo calculamos nosotros las probabilidades y cómo calculamos, sí, eso, la probabilidad de algo. Permítanme ir a mis notas. Yo en mis notas tengo acá que esta sección se llama f.crossentropy. f-crossentropy es una función de PyTorch que en realidad calcula exactamente esto mismo, pero lo calcula mejor. Y permítanme traerme esto porque voy a ir subiendo y bajando. Estoy simplemente arrastrando quiero arrastrar la celda hasta acá abajo. Dale, déjame más abajo. Acá. Entonces tengo el model y tengo el cross entropy. Acá lo que les decía es que esto, f cross entropy, es esta operación. De hecho no es esta operación, es toda esta operación. Fíjense lo que pasa con counts. Si yo tengo un arreglo torch.tensor de números, pongamos, vamos a poner estos que yo tengo acá que en el ejemplo funcionaban súper bien. Imagínense que tengo un arreglo de estos números, ¿sí? Y estos, de alguna manera, son el resultado de obtener los logits por un modelo de redes neuronales, ¿no? Entonces habíamos dicho que si estos eran los logits, yo podía calcular los probes así, ¿no? Tengo los logits, tengo los counts, exponenciando los logits, y tengo los probes, de alguna manera, normalizando los counts, ¿sí? Esto me daba algo que variaba entre 0 y 1, ¿sí? Y que además la suma sumaba a 1. Es la definición de esto, ¿eh? Ahora, el problema de esto es que si yo hago el logs, el exp de esto, como estoy haciendo acá, esto da estos números. Pero si yo hago el log de esto, el log no, el exp, este número de acá ya es súper grande. Fíjense cómo de grande comparado con el resto. Estos son casi 0 y este es 5 por e a la 21. Gigante. Y eso es por cómo funciona la función exponencial, ¿no? La función exponencial crece muy rápido. De hecho, si ustedes se zarpan acá y ponen, por ejemplo, 80,
todavía da más grande, pero creo que para 82, 83... todavía tengo posibilidad de representar números en puntos flotantes así de grandes. Voy a jugar con 90. A 90 esto da infinito, ¿sí? Este número da infinito porque, claro, el exponente de 93 es e elevado a la 93, se va de rango, ¿sí? Con lo cual, si uno hace acá e a la 93, la probabilidad de esto da un not a number. Y 93 no es un número tan grande, o sea, es posible tener un resultado de este estilo. De hecho, falla con números más chicos, con 85, no me acuerdo cuál era el límite. Con 85 todavía se puede, y da 1 la probabilidad, pero acá ya da infinito, ¿eh? Ojo. Esto es así, pero, o sea, no hay problema con los números, hay problemas con los números grandes, pero no con los números chicos, porque si yo acá tengo menos 500, esto sí funciona, esto da casi 0, pero acá esto da 0, pero en realidad no es 0, 0, es un número 0 porque acá no me deja el tensor representarlo. A ver si puedo poner así de 0. Punto ítem. Para que vean que no es 0, 0, que es otra cosa. Es 0, ok. Para 300 da 0. Para 200 sigue dando 0. Ok, para 100 da 3 a la menos 44, 4, 4, algo. Igual, si la cantidad de cuentas es tan negativa, en general está bien que dé 0, ¿no? Si la cantidad de cuentas es menos 500, comparado con los otros números, está bien que la probabilidad de eso sea súper baja, casi 0, ¿sí? De hecho, para 50 es e a la menos 22, es ínfima. Pero eso depende de quién sea este otro número, ¿no? Porque si este es 5... Ah, no depende de... Ok. Claro, varía esta, pero esta no, pues varía en dígitos muy, muy poco significativos. La cuestión es que, bueno, yo puedo achicar los números todo lo que quiera, pero no puedo agrandarlos todo lo que quiera, por el solo hecho de que la probabilidad se va a romper, ¿sí? Y acá es donde entra f cross entropy. Si yo tengo este vector de logits, yo puedo hacer f cross entropy. Claro, le tengo que pasar el target para que me calcule cuál es la probabilidad de lo que yo quiero acá. Por ejemplo, 0. Más vía tensor, of course, torch.tensor. 0, 1, 2, 3. Floating point targets, probability got long. Anyhow, olvídense de esto. Pues lo vamos a usar acá. Vamos a reemplazar esto está fallando porque yo le tengo que pasar acá al i algo como si fuera este i, con las dimensiones que corresponden. La cuestión es que yo puedo hacer esta cuenta, la misma que venía haciendo con las probabilidades. Si yo a todo esto le resto 5, ¿sí? Esto no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque si a esto le resto 5, esto va a ser 1. Exponenciado va a ser e a la 1 va a ser e. Y cuando yo haga la cuenta acá, este va a ser el valor más grande y todos los demás van a ser más chicos, pero la proporción entre el más grande y el más chico se va a mantener, ¿sí? Ahora este va a ser menos 10 porque es menos 5, menos 5 va a ser menos 10, este va a ser menos 3, perdón, menos 7, este va a ser menos 4 y este va a ser 0. Claro, este va a ser 0, el exponente de 0, e a la 0 es 1, este va a ser 1. Lo importante es que acá, cuando yo normalice entre 0 y 1, 1 va a ser el valor más grande. Y eso hace que las probabilidades en el arreglo se mantengan. Con lo cual yo puedo restarle acá, de hecho, puedo restarle 50. Y las probabilidades se deberían mantener igual. Siempre se mantienen las probabilidades. Pero claro, cuando yo le resto, en realidad lo que le tengo que restar es el máximo de mi arreglo. Si yo acá tuviera 500,
esto de acá falla, pero esto no. Y bueno, ahora este es súper probable con respecto a los otros, pero bueno, la probabilidad no falla. Esto es lo que se llama ser tolerante a problemas numéricos. Está bueno que las funciones sean tolerantes a problemas numéricos. Esto no es porque la matemática falla, sino porque la representación de los números dentro de la computadora no es infinita, la precisión que tiene para representar números. Con lo cual, si los números son muy grandes o muy chicos, esto falla por problemas numéricos, de representación de números. Como les decía, Torch Cross Entropy lo que hace es calcular acá, en el arreglo de cuentas, esta cuenta usando las probabilidades restándole el máximo a los log-hits. Entonces, lo primero que hace es restarle acá a los log-hits el máximo y después lo exponencia, ¿no? Lo interesante, además de usar Cross Entropy, es que se implementa usando kernels en Torch. Es decir, que se hace de manera muy eficiente. Y si bien lo hicimos así nosotros para ver cómo era esto, en realidad ahora lo que vamos a hacer de acá para adelante es Cross Entropy. Entonces lo que vamos a hacer acá es reemplazar esto por f.cross entropy y le vamos a pasar log-hits y vamos a retornar esto turn y podemos comentar esto y van a ver que esto devuelve en principio lo mismo que antes. Vengo por acá y hago esto. Claro, esto falla porque ahora log-hits tiene longitud 4, pero no importa. Después de esto, acá yo calculo log-hits de vuelta, pero esto funciona. Ahí va. Y ahora esto me devuelve la negative log likelihood usando esta función de acá. ¿Sí? Es decir, que si yo agarro ahora y digo model de x, esto me devuelve hits para x, ¿sí? Y si a esto yo le digo f.crossentropy de log-hits y esto me devuelve el tensor que corresponde a la función de pérdida de, ojo, ahora el modelo entrenado, yo acá lo entrené. Vamos a definirlo de vuelta acá. Lo defino. Acá defino el modelo. Y ahora este es el modelo sin entrenar y la función de pérdida, se acordaron que da 15.3 algo. Eso, 15.3.031. Así que esto de acá es lo mismo que hacer ahora NLL de los hits EI. ¿Sí? Pero, claro, es lo mismo porque yo acá dije que era lo mismo. Porque la redefiní. Pero nada, sí. Si la redefinen así. ¡Auch! Acá así. Coma. Todo esto. Ahí va. Estoy haciendo cualquier cosa. Yo quiero hacer esto. Ahí va. Eso, f cross entropy de esto devuelve lo mismo que negative log likelihood de eso mismo, pero ahora implementado así. El tema es eso. Si lo implementamos de esta manera, con f cross entropy, lo que hacemos es primero garantizar que las operaciones se realizan de manera eficiente, porque se usa PyTorch y kernels, entonces se hace muy rápido, muy rápido. Y además esta función es tolerante a problemas numéricos. Con lo cual, nada, usemos esto. Lo otro que quiero que veamos es esta parte de acá. Esta parte de acá es el softmax, ¿sí? De hecho, cuando vimos el modelo de Bengio, en la figura aparece softmax. Entonces, si yo tengo los log-hits y hago f.softmax de los log-hits, esto me devuelve, ojo con esto. Esto debería ser dim igual a 1.
para que no dé el error ese. Tuki. Esto de acá me devuelve lo mismo que, de hecho vamos a ver que devuelve lo mismo que si yo hiciera esto, counts igual a los hits exp y después si lo exponenciara, ¿sí? Esto así y esto así. Probes. Voy a mostrar probes de 0 para que vean que es lo mismo. Y esto de 0. Y se ve que acá es lo mismo componente a componente, ¿eh? Lo mismo. Pero de vuelta, esta solución no adolece del problema de los números grandes en los loghits. Es tolerante a problemas numéricos y además se hace de manera más eficiente. Con lo cual, en nuestro sample, lo que vamos a hacer acá es reemplazar todo esto por f.softmax de los hits. ¿Sí? Y esto debería funcionar igual para mi modelo. Ahora tengo la declaración de mi modelo por allá arriba. Este es mi modelo. Y si yo ahora le digo model.sample, de vuelta, el modelo está sin inicializar. Me faltó el dims 1. Estoy haciendo un lío bárbaro con las celdas, yendo para arriba y para abajo. Esto me devuelve lo mismo. Esto devuelve un tensor y esto devuelve un tensor. Esto tiene 13 elementos porque el softmax, porque no se lo estoy asignando a softmax. Ahí va. A ver, lo que hice acá es asignar esto no a loghits, a probes. Ahí va. Claro, probes no existía antes de esto. Ahora sí, vuelvo a correr el modelo, a instanciar el modelo. Y ahora acá esto debería andar y debería devolver todas con n's. Porque de vuelta está el modelo sin entrenar. ¿Sí? Hasta acá, esto que corresponde a, en principio, f cross entropy y f.softmax. ¿Sí? Dos funciones para reemplazar esto que teníamos y hacerlo un poquito más eficiente y más lindo. ¿Sí? Lo que sigue ahora es usando nuestro bucle de entrenamiento. Y yo me voy a agarrar estas dos celdas y me las voy a pasar por abajo. Esta y esta. Ok, volviendo a pasar en limpio, lo que vamos a tener es entonces un modelo, un dataset que ahora tiene una palabra sola, un modelo que lo habíamos definido así, que nos permitía ver cuántos parámetros tenía y podemos sacar muestras del modelo. Además, vemos que si lo entrenamos por 100 ciclos, como lo entrenamos usando solamente una palabra sola, el modelo ahora solamente aprende a predecir esa palabra sola. Kind of. ¿Sí? Acá hay alguna que otra que bueno, que resultó más Kotamangalangalam. Pero bueno, después parece bastante overfiteado el modelo. Se dice que hace overfit cuando el negative log likelihood es muy cercano a 0. Y entonces lo único que hace el modelo es reproducir el dataset, no hace nada nuevo, que no es lo que queremos. Nosotros queremos que haga cosas nuevas. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a hacer es, en vez de entrenar el dataset solamente con un ejemplo, vamos a entrenarlo con todo el dataset. De hecho, si vemos ahora cuánto mide todo el dataset, resulta que
el dataset tiene 1.046.932 ejemplos, ¿sí? Donde X tiene eso, 3 caracteres anteriores, el índice de 3 caracteres anteriores, y tiene el carácter que se corresponde con esos 3 anteriores, y el cual debería ser el más probable, ¿no? Debería ser muy probable. Entonces, bueno, una vez que tenemos el dataset completo, ahora entrenar el modelo, van a ver que lleva bastante más tiempo, ¿sí? Y voy a poner acá el print de vuelta, así vemos qué pasa. Voy a entrenar el modelo por 100 iteraciones. Y fíjense que sí, que tarda bastante. Y en realidad tarda tanto porque nosotros le estamos pasando una matriz de 3 por 1.047.000, creo, elementos, ¿sí? Casi 1.047.000 elementos, todos de una, y para cada vez le pedimos que calcule la función de pérdida y actualizamos ahí los pesos del modelo. Esto no es lo que se hace en la práctica. En la práctica uno divide el dataset en pedazos y en realidad tampoco le da un pedazo súper grande al modelo, sino que le da ese pedazo del dataset partido en cachitos. Esos cachitos se llaman batches, lotes. Entonces lo que se hace es entrenar por lotes. Lo que vamos a ver es cómo hacer un entrenamiento por lotes. Para eso tenemos que cambiar un cachito, cómo generamos los lotes que le vamos a mandar al modelo. Fíjense que esto sigue siguiendo. Todavía no llegó ni cerca a algo remotamente parecido a 2,6, que era lo que habíamos logrado con el modelo de bigramas. Pero bueno, lo bueno es que sigue bajando, y mientras siga bajando podemos seguir entrenando y ver a ver qué pasa. En la práctica, esto de entrenar por lotes es lo mismo, casi lo mismo que mandar todo el dataset de golpe. Pero hay varios problemas. Uno es, como yo le voy a mandar un cachito, yo ahora voy a calcular la función de pérdida sobre ese cachito, sobre ese batch. Entonces puedo tener mucha suerte y que el modelo prediga cuáles son las siguientes letras que corresponden a los ejemplos de ese batch y lo haga bien, en cuyo caso la función de pérdida de bien. O puede ser que tenga muy mala suerte y justo ese batch es el peor de todos y lo predice muy mal. Entonces la función de pérdida da muy alta. Entonces como que va a fluctuar la función de pérdida dependiendo del batch que yo le pase. En principio estaría bueno que el tamaño del batch sea uno suficientemente grande como para que este problema no ocurra, que no haya tanta diferencia entre calcular la función de pérdida en un batch o en otro, pero que a su vez el entrenamiento sea mucho más rápido, que no sea pasarle todo el dataset entero y calcular exactamente la función de pérdida del modelo para el dataset. Entonces, bueno, esto llegó a 389 y ahora le pedimos que nos dé ejemplos de ciudades. Y bueno, ahora da otras cosas que tampoco están tan... No está bien, pero tampoco está tan mal. Seguro es mejor que random, porque algo aprendió el modelo. Pero 3.8 es una métrica que es peor que incluso que la que teníamos con el modelo de bigramas. Y este modelo mira 3 caracteres antes. Entonces, vamos a ver cómo es esto de entrenar por lotes. Lo que vamos a hacer es definir un size, un batch size. Y lo vamos a poner por ahora en 32. Y lo que voy a hacer es copiarme acá el bucle de entrenamiento. Esto así tal cual. ¿Sí? Pero ahora lo que yo voy a hacer es obtener un arreglo de índices, de 32 índices. Voy a hacer i de x igual a torch.randint. Los números van a ser entre 0 y el len de x. ¿Sí? Y además lo que yo necesito es que esto sea un arreglo de batch size por 1, ¿no? Batch size
por 1. Ahí va. ¿Qué devuelve esto? Esto de acá me va a devolver un... No, voy a definir batch size, lo voy a definir acá arriba si puedo hacer la prueba. Y de X ahora va a ser un arreglo de 32 valores sobre los cuales yo voy a poder hacer X de esos 32 valores. Esto me va a dar 32 ejemplos random, pero yo me lo tengo que guardar en una variable para poder hacer y de X, para poder también quedarme con cuáles son las etiquetas para cada uno de estos ejemplos. ¿Sí? Entonces, si yo puedo hacer esto, entonces ahora acá puedo hacer X de y de X. Y acá cuando tengo que calcular la función de pérdida, la voy a calcular sobre y de X. Y con esto solucionamos el problema de entrenar por batches. No hay que hacer cambios en el modelo, porque el modelo soporta batches de longitud variable, si quieren. Y le pueden pasar todo el dataset, diciendo X igual a todo el dataset, o pueden elegir de algún lado los índices de X, eligen al azar 32 ejemplos de esos X con sus respectivas etiquetas y con eso entrenan un ciclo. Y para el siguiente ciclo entrenan con otro batch, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es instanciar el modelo de vuelta, ¿sí? Lo voy a instanciar de vuelta y lo que voy a hacer es mandar a correr el bucle de entrenamiento, pero ahora con entrenamiento por batches. Y van a ver a lo que va esto, ¿no? Listo, ya terminó. Ahora no terminó en el mismo lugar. Primer cosa para tener en cuenta. Y segundo, pareciera que acá viene bajando 12, 10, 9, pero acá subió a 10. Acá 9, después a 8, después a 12 otra vez. Entonces como que esto de pasarle los batches, como yo de vuelta calculo la función de pérdida sobre el batch, puede ser que ese batch, el modelo lo prediga bien, prediga las probabilidades bien, o no. Y en el caso de que no, y bueno, capaz que el modelo sobreajusta o reajusta. Entonces el entrenamiento es mucho más caótico ahora que antes. En principio yo podría hacer esto por 10.000 pasos. Voy a poner el print loss acá al final. Entonces voy a hacer esto así y esto así. Y vamos a dejar que esto corra por 10.000 iteraciones. Y al final lo que obtengo es un valor de 2.96. Este modelo les puedo decir que me gusta, ¿eh? Este modelo en principio no debería generar nombres de ciudad tan malos, ni tampoco tan buenos. Algunas de estas podrían ser ciudades, por ejemplo el reino de Cond, o la ciudad de Cani, o el pueblo de Salid, supongo que en España. No sé, ustedes me dirán. Esto lo pueden hacer por más de 10.000 iteraciones. El tema es que no va a bajar ni va a subir mucho. Lo que vamos a hacer es graficar esto. Y para graficar esto, ahora vemos cómo lo graficamos. Una cosa que estamos haciendo mal acá es preguntando por cuál es la función de pérdida de lo que me devuelve el modelo respecto de los i de todo el dataset. No es esta es la que corresponde con la última muestra de, sí, con el último paso de entrenamiento de este bucle, ¿sí? En realidad, la función de pérdida del dataset sobre el modelo es NLL de model de X con I. Esto calcula la función de pérdida sobre todo el dataset. Y es más chica en este caso que para el último ejemplo, para el último batch que le mandamos al modelo, ¿sí? Esto no está bien desde el punto de vista sistemático. Yo le estoy preguntando al modelo qué también puede predecir el dataset. Lo que se hace en la práctica es dividir el dataset en dos. Una parte que se llama dataset de training y otra parte que se llama dataset de testing. Y a veces se divide incluso en tres: training, testing y validation. Y el de validation viene antes que el de testing. Training, validation, testing.
¿Cuál es la historia? Uno agarra un dataset con datos de la vida real, los mezcla todos y así con los ojos cerrados divide y dice, bueno, yo necesito muchos datos, así que el 80% de los datos los uso para entrenar mi modelo. El 10% de los otros datos, del 20% que queda, la mitad de eso lo uso para validation, que es para medir, por ejemplo, qué tan bien le va al modelo cuando yo estoy entrenando. Y cada tanto hago un cálculo de qué tal le va al modelo, pero solamente con los ejemplos del conjunto de validation. Y al final, cuando ya estoy súper contento con el rendimiento de mi modelo y sé que estaba overfiteando más o menos en el conjunto de training, pero en el de validation no, y ahí estoy como súper contento con el resultado, ahí mido al final, con el dataset de testing. Y ese número, que también le va al modelo sobre los datos que nunca vio, es el número que uno reporta en el paper y dice, esto es lo que el modelo, todo esto es lo bien que le va al modelo. Digamos. Esta es la función de pérdida del modelo en el conjunto de testing, ¿no? Y esto es súper importante hacerlo bien, requiere mucha práctica. A mí me costó muchísimo en el doctorado, renegué con esto. Pero básicamente siguiendo esta regla de dividir de entrada el dataset de training, validation y testing y hacer las pruebas en este orden, medio que garantiza que el resultado va a estar bien, que ustedes van a entrenar con datos que el modelo después no va a ver y van a medir qué también le va al modelo sobre datos que en realidad nunca vio durante el entrenamiento, ¿sí? Entonces, para dividir el conjunto de datos de entrenamiento, yo solamente voy a dividir, creo que voy a dividir en los tres. Bueno, yo tengo acá un pedacito de código como para hacer esto y se los voy a copiar y pegar. Esta es una función que en realidad, dado un dataset, me devuelve la lista de ejemplos de la lista de tipo de X e Y, ¿sí? Pero lo que yo voy a hacer es, antes de llamar a esta función, lo que voy a hacer es dividir el dataset en pedazos de esta forma. El context size va a ser el tamaño de contexto. Esto es lo que tiene que conocer la función esta para poder funcionar. Lo que yo voy a hacer es, en principio, mezclar todo el dataset, mezclar todas las palabras. Y después me voy a quedar N1, cuál es el largo del dataset hasta el 80%. Y en N2, cuál es el largo del dataset hasta el 90%. Y después voy a mandar a construir el dataset con esta función al dataset, pero no al dataset entero, sino al dataset hasta el 80%. Después a el dataset entre el 80% y el 90%. Y después a el dataset del 90% para adelante, ¿sí? Eso es lo que significa esto. Y bueno, si uno lo corre, va a ver que, por ejemplo, el len de Xtraining ahora es ya no 1.047.000, sino 800 y pico mil. Y el len de Xvalidation en este caso va a ser 100.000 y pico. Y también el len de Xtesting va a ser también alrededor de 100.000 y pico, ¿sí? Y cada uno de estos tiene su propio i, ¿sí? Por ejemplo, para Xte de 0 se corresponde el i te de 0. Entonces, para este ejemplo, esta es una palabra, justo empieza la palabra y le sigue un 14, y el 14 es ito c de 14, una A. Es una ciudad que empieza con A. Que haya más en testing y en validation depende en realidad del largo de las palabras que haya en testing y en validation. Acá lo que debe pasar es que hay palabras más largas en el conjunto de testing, nombres de ciudades más largos. Por lo tanto, esos nombres de ciudades más largos se pueden descomponer en más ejemplos, con lo cual hay no es que hay más ciudades en el conjunto de testing que en el conjunto de validation, sino que hay ciudades que tienen nombres más largos. Por lo tanto, hay más ejemplos. No importa. Bueno, ahora sí, lo que tenemos que hacer es reentrenar nuestro modelo, pero en vez de usar X, es decir, todo el dataset para samplear un índice, en realidad lo que vamos a hacer es usar Xtraining.
También vamos a usar Xtraining para calcular la función de pérdida durante el entrenamiento. Esto es Xtraining, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, además, en cada paso, calcular la función de pérdida solamente para saber cuánto da, no para nada especial, solamente para saber cuánto da, contra el conjunto de validation. Pero eso lo vamos a hacer al final. Es decir, acá vamos a preguntarle cuánto da contra validation. Y vamos a volver a hacer esto de entrenar por varios ciclos, ¿sí? Dijimos esto. Ahí entrenamos por algo así como 10.000 ciclos. Esto da 265. Y si le preguntamos cuánto da sobre el conjunto de validation, resulta que da 274. Da más grande que para el último ejemplo con el cual se entrenó. Ojo, ¿sí? Si uno hace esto por otros 10.000 ciclos, ahora llego a 242. Y el modelo, evaluando la función de pérdida contra validation, lo que termina dando es más grande, 289 algo. ¿Por qué pasa esto que el modelo no aprende? Ahora da 289 otra vez. Y si lo calculo contra el conjunto de validation, da 267. Bueno, esto pasa porque en realidad en cada paso del entrenamiento, donde yo estoy mirando cómo le va al modelo contra un batch, es decir, calculo la función de pérdida contra el batch, puede ser que justo le vaya bien o justo le vaya mal, y dependiendo de eso también es cómo ajusta los pesos. Entonces lo que se suele hacer en la práctica es, una vez que el modelo llegó a estancarse más o menos en, ya vimos que da 2 y pico, lo que podemos hacer es reducir el tamaño del learning rate. Es decir, que acá cuando multipliquemos el data por que le restemos al data el grad por el learning rate, le vamos a restar algo más chiquito. Es decir, los pasos de entrenamiento van a ser más finitos. Entonces, si yo achico acá en 10 casi el learning rate, ahora lo que voy a esperar es que después de 10.000 pasos al modelo le vaya un poquito mejor. Esto no quiere decir que le vaya mejor, puede ser que justo dio suerte que tenía en el último batch, justo uno que sabía predecir. Bueno, no. Esta es la métrica que tenemos que mirar, esta es la que tiene que ir mejor. Y efectivamente pasa a 261. Y si yo lo vuelvo a correr ahora, probablemente todavía le vaya mejor. Esto da 252 y ahora da 2613. Que es más o menos lo mismo que teníamos. Lo que voy a hacer es todavía volver a achicar el learning rate. ¿Sí? Y ahora vamos a pasar de 26103 a 26038. El modelo está aprendiendo y está aprendiendo bien, y esto ya es mejor que el 266 que habíamos logrado con el modelo probabilístico, el modelo de diagramas, ya sea usando el perceptrón o usando la matriz de counts. Y de hecho, si a este modelo le piden nombres de ciudades, y bueno, ahora ya hay algunas cosas más, no tan interesantes. Siguen siendo más o menos las mismas cosas. Moisontoima, Pastopsin. Estoy seguro que no van a encontrar ninguna de estas. Esta aparece en Alemania. Si a mí me preguntan, yo diría que es en Alemania. Beman, la ciudad de las mentiras, Lai. Incluso generan nombres compuestos, nombres con guión. Brile suena a nombre de ciudad. Ustedes me dirán. A mí la métrica me dice que esto es un modelo que es mejor que el anterior. Ok, no me hagan reír que me da tos. Lo último que nos queda, en realidad, es ver un poquito cómo cambia esto de cómo ver la función de pérdida con algún grafiquito. Entonces lo que vamos a hacer acá es volver al modelo a cero, ¿sí? Volver a dejar de entrenarlo. Lo que voy a hacer acá es poner losses, y me voy a guardar en esta lista cada vez que calcule el loss de loss. Y la voy a entrenar por... Está bien, 10.000 pasos está bien.
Lo que vamos a ver ahora es cómo graficar esta función de pérdida, cómo se ve la función de pérdida graficada. Esto es súper fácil usando Matplotlib. Creo que la tengo, ya la tengo cargada, creo que estaba arriba instanciada. Lo que tenemos que hacer es plots.plot de len range. Creo que lo puedo hacer así, losses. Esto da error porque acá yo no tengo que meter el loss, sino el loss.item. My bad. Entonces lo vuelvo a correr. Ahora sí. Esta es la función de pérdida, que como ven, después del paso alrededor de 1000, prácticamente no decrece visiblemente. Lo que está bueno de jugar un poquito con esto es qué pasa con el batch size. Si ustedes le ponen un batch size muy chico, puede pasar que haya algunos batch que predice el modelo muy bien y otros que predicen muy mal. En cuyo caso la gráfica esta del loss durante el entrenamiento va a ser muy gruesa, porque claro, hay batches que predicen muy bien, hay batches que predicen muy mal y están todos unos pegados al lado del otro. Si por el contrario el batch es bastante grande, por ejemplo de 512, ese batch es suficientemente grande como para que la diferencia entre predecir ese batch o predecir el siguiente, el promedio de la negative log likelihood entre los dos no va a ser tan distinto como si solamente tratara contra 8. Imagínense, en el peor caso, esto sería un batch de 1. Con un batch de 1, y puede ser que el modelo prediga bien, o que lo prediga exactamente incluso, o que lo prediga muy mal, en cuyo caso la función de pérdida para ese caso va a ser muy mal. Y eso además va a hacer que modifiquemos los pesos del modelo de acuerdo a esa métrica que no es buena, que no es una métrica que en principio está calculada en base a un ejemplo solo. Entonces fíjense la diferencia entre eso y esto, que es lo mismo pero con un batch más grande, ¿sí? Ahora la diferencia entre un batch y el siguiente, entre el promedio del negative log likelihood para un batch de 512 y para el siguiente, es mucho menor, ¿sí? Pero esto además nos dice que efectivamente para batches después de 1000 el modelo no está aprendiendo nada nuevo, ¿sí? Sería casi lo mismo entrenar este modelo por 10.000 épocas. By the way, estos pasos de entrenamiento se llaman épocas. Sería lo mismo entrenar este modelo por 10.000 épocas que por 1000 o que por 100.000. La diferencia entre después de 1000 es muy poquita. Pero también me da la pauta de que yo después del paso 1000 podría querer reducir el learning rate. Esto es lo que se llama Adaptive Learning Rate. Se implementa súper fácil. Hay muchas maneras. Muchas maneras. Por ejemplo, no voy a copiar el código. Quiero ver si me sale algo distinto. Porque el que tengo no me gusta mucho. Ok, el que tengo es este. Este es si acá debería ser 1000. Si el i en el paso de iteración. Ahora hay que poner un i acá, ¿no? Si el i es un módulo 1000 es 0, es decir, cada 1000 pasos lo que va a hacer es decrementar el learning rate dividido 10. Yo no quiero que haga eso. Yo quiero que el decremento sea un poco más paulatino. Yo quiero que el decremento sea menos igual a 0.01. Entonces cada 1000 pasos lo que va a hacer es decrementar el learning rate. Y ahora sí yo puedo hacer esto por 1.000.000 de iteraciones. Voy a inicializar el modelo al comienzo y lo que voy a hacer es dejar esto corriendo por 1.000.000 de iteraciones. No debería tardar súper tanto. Espero que esto haya quedado más o menos claro. Estas gráficas, por un lado, están buenas porque les permiten ver eso. Uno, cuál es un tamaño de batch size suficientemente grande como para que la diferencia entre un batch y el otro no sea tan picky como acá. Acá es más suavecita. 512 es un buen número. Y lo otro es, bueno, ¿cuántas épocas es un buen número de épocas para que el modelo aprenda algo? Y este va a ser uno de los gráficos que vamos a estudiar de acá para adelante, ¿sí? Como es el gráfico de la función de pérdida,
Y cuando uno entrena un modelo, me parece que me zarpé con 1.000.000, tendría que haberle dado 200.000. Ni siquiera 200.000, esto es 100.000, Creo que ya da. Voy a hacer es imprimir acá el loss. El modelo explotó a la remil. Hueque. ¿Qué hice mal acá? Le di muchos pasos. Voy a volver a correrlo por 10.000 épocas. Hizo 800, casi hizo el millón, Pero acá esto es un problema de seguro de explosión de gradientes, porque fíjense que la función de preda está yéndose al caño. Empezaba en 20 y pico, y después de 1.000 iteraciones, después de 10.000 casi iteraciones, empezó a crecer, a hacerse cada vez más grande. No sé qué pasó ahí. Esto viene bien. El último learning rate creo que fue, claro, 1 por E a la 17, es re poquito, por eso explotó. La primera vez esto es 0,1, la siguiente vez es 0,1, 0.1 menos 0.01, se da 0,9 algo, la siguiente vez es esto, 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 ya sé lo que pasó. Después de 10.000 pasos esto es casi cero. Ahí está, eso pasó, hacer crecer el paso un poquito más despacito. Pero bueno, nada, sepan que esto, la elección del learning rate, no es trivial y que puede ser un tema de estudio en sí mismo. Cómo implementar bien. Es fácil implementar vuelvo sobre mis palabras, es fácil implementar un algoritmo de learning rate dinámico, yet hacerlo bien no es tan fácil. Vamos a volver sobre esto, no se preocupen. Lo último que quiero mostrarles es la visualización de los embeddings. Y permítanme hacerlo acá arriba, que tengo el modelo y tengo todo medio cerquita. Vamos a transformar esto en una celda de Markdown. ¿Dónde está mi celda? No, control Z. Esto es una celda de código. Esta es una celda de Markdown. Lo que vamos a poner acá es visualizando los embeddings con 2D. Para visualizar los embeddings y además para entender esto de qué carajo son los embeddings, lo que podemos hacer es agarrar el modelo sin inicializar y preguntar por la matriz C del modelo. La matriz C es la que nos devuelve los embeddings y es esta matriz que tiene en principio dos dimensiones, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es agregar acá una magia de pyplot que me va a dibujar los embeddings en las posiciones que dice la matriz C, ¿sí? La matriz C está inicializada en principio en una normal 0,1, es decir, los valores para las dos posiciones de, si tomamos cada una de las componentes de C, la primera componente y la segunda, como si fuera XY, lo que va a terminar pasando es que vamos a poder dibujar en un plano XY dónde está ese punto. Para el punto asterisco, por ejemplo, el asterisco estaba, si mal no recuerdo, en 0,9 algo, está acá. Esta no es la matriz, me parece original. A ver, ¿cuánto da C? C. Sí, es la matriz original. O sea, 1,9, 1,4,8 es el asterisco. 1,9 para la componente X. 1,9 para la componente X. 1,4,8, casi 1,5 para la componente Y. Eso es lo que hace esta matriz, ¿sí? Pero esta es la matriz sin entrenar, del modelo pelado sin entrenar. Lo que sucede durante el entrenamiento es que estos pesos, estas posiciones entre las letras, va cambiando dependiendo de los datos del conjunto de entrenamiento. No depende de otra cosa que de eso. Y resulta que después de entrenar el modelo,
por 1000 iteraciones. Ya sabemos que 1000 es suficientemente bueno. Si vemos cómo están distribuidos ahora los componentes de esta matriz, vemos lo siguiente, que se empiezan a ordenar de otra manera. Las letras, por ejemplo, están todas acá cerquita. Los números están todos por cualquier lado. El asterisco no cambió mucho, pero se acercó a 1, 1. Y bueno, en la medida que ustedes entrenen esto muchas más veces, esto va a seguir cambiando. El 5 de alguna manera se acercó a las letras, no sé por qué. Pero si lo siguen entrenando y lo entrenan durante muchas épocas, lo que va a terminar pasando es que hay letras que se van a acercar a otras letras y se van a alejar de otras. Porque, por ejemplo, la P y la Q, uno diría, bueno, la P y la Q no están nunca cerca una de las otras, ¿no? Y las vocales están todas medias cerquitas ahí, está bien. En realidad, esto que pasa en este modelo, pasa después en modelos de lenguaje más grandes, donde los embeddings son de muchas dimensiones. Estamos hablando de ChatGPT que tiene 800 y algo dimensiones, el embedding. Esto no cambia casi hasta ChatGPT, así que apréndanlo bien lo de embeddings, prestenle atención. Resulta que durante el entrenamiento empiezan a aparecer en esas dimensiones asociaciones entre palabras que cuando están en un contexto representan una cosa y cuando están en otro contexto representan otra. Por ejemplo, banco. Si yo digo banco solo, ¿qué es? ¿Un banco de plaza? ¿Un banco del banco donde uno busca plata? Y bueno, dependiendo de eso, también la palabra plata o la palabra plaza van a estar más cerca o más lejos de banco. Pasa también que algunos embeddings aprenden, esto pasa con Word2Vec, un modelo interesante para ver qué es para transformar palabras en vectores, donde en algunos casos de entrenamiento el modelo aprende cuáles son aprende dimensiones de género entre las palabras. Por ejemplo, sabe que de rey hay una dimensión que si yo me muevo en determinada dirección, una determinada distancia, termino en una palabra que es reina. Si tengo perro, me muevo exactamente en la misma dirección, exactamente en la misma distancia y termino cerca de el embedding que representa la palabra perra. Y para gato y gata lo mismo. Quiere decir que en ese contexto, en ese modelo, logró capturar mediante la representación de embeddings cosas tan complejas como el género para las palabras o la diferencia entre una palabra que es homónima y que tiene varios significados dependiendo de otras. Que esto les dé un sustito así como para decir, esto que aprendimos así, que es embeddings de 2 dimensiones, en realidad después cuando se hace en muchas dimensiones, con datasets suficientemente grandes como para que el modelo aprenda algo, resulta en cosas muy interesantes, muy potentes, ¿sí? Así que bueno, con eso lo que les quería mostrar. Nos queda una cosa más que es agrandar el modelo, pero vamos a dejarlo como tarea. Y yo les voy a copiar acá, abajo de todo, un Markdown con las conclusiones y un Markdown con las tareas, justamente. Entonces, Markdown con las conclusiones. Recorrimos bastante trecho, cubrimos mucho terreno en esta clase. Básicamente implementamos un modelo a partir del paper que describe el modelo. Si bien no fuimos a los bifes de entretenernos con el modelo, sí es cierto que pudimos de alguna manera entender esto como si fuera un modelo. Y estoy seguro que si vienen al paper y lo leen, aunque sea en diagonal, y bueno, ya algunas cosas no les van a sonar tan raras. Por ejemplo, el modelo dice que tiene un vocabulario de B, 100.000 palabras, algo así como 10 a la 50 menos 1 parámetros libres. Ok, no me acordaba que era tan grande. Esto de acá, que parece chino básico, en realidad es, si no me equivoco, la función de pérdida. Dice por acá que usan la negative log likelihood, igual que nosotros. Dice que el modelo tiene un vocabulario de 17.000 palabras. Con eso entrenaron. Que el número de features del experimento era 30, 60 o 100. Eso es cuántas palabras van para atrás, si no me equivoco.
nada, chusméelo y si tienen dudas, en todo caso podemos charlar sobre esto en el encuentro sincrónico. No debería resultarles súper extraño el paper una vez cursado este módulo, ¿sí? Bueno, introducimos el concepto de embeddings. Ya vieron que es una cosa para prestarle atención, que es súper potente. Vimos que hay una analogía entre el indexing en Torch y la multiplicación de matrices usando el one-hot encoding. Esa parte es importante que la tengan en cuenta, porque después, si uno no la tiene en cuenta así, cuesta encarar algunas otras partes. Vimos que los embeddings aprenden y bueno, que al finalizar el entrenamiento, estos relacionan letras que deberían estar juntas, por lo menos los números están todos separados. Vimos cómo conectar el embedding con la capa oculta del modelo, y eso a pesar de que tenía el embedding una dimensión que al final tuvimos que flatear, que aplanar para que podamos hacer la multiplicación de matrices como corresponde. Además vimos cómo usar softmax y cross entropy para calcular la función de pérdida y la distribución de probabilidades a partir de los logits. Vimos lo de entrenar por lotes y vimos lo de dividir el dataset en training y testing. Y no vimos cómo de sencillo es agrandar el modelo, pero para que vean que es súper sencillo, acá donde yo tengo mi variable para generar el modelo, basta que yo le diga que el número de neuronas hidden ahora es 512, para que este nuevo modelo pase de tener 6000 y pico parámetros a 24.184 parámetros. Y eso es solamente agrandando la capa hidden. Yo bien podría agrandar, por ejemplo, la cantidad de dimensiones del embedding o el tamaño del contexto. En vez de mirar 3 caracteres para atrás, podría mirar 7 o 8. Sepan que esto de agrandar el contexto para atrás tiene su limitante respecto al largo de las palabras que tenemos. Si ustedes ponen un contexto de 50, todo bien, pero las palabras son más chicas que 50. Entonces en general van a estar vacías. O sea, va a haber muchos asteriscos en esos contextos. Va a haber muchos casos donde el ejemplo sea asterisco, asterisco, asterisco y siga un asterisco. Así que bueno, nada, una palabra de caution ahí para tener en cuenta. Pero sí, el embedding size puede ser todo lo grande que ustedes quieran. Eso crece muy rápido. Y bueno, además pueden cambiar esto, la cantidad de neuronas en la capa oculta de la red que algún impacto va a tener sobre la capacidad que tiene el modelo para entrenar. Seguro va a tardar más en entrenar, pero además a lo mejor la función de pérdida da un poco mejor, ¿sí? Jueguen con eso, de eso va el tema de los ejercicios. Puse muchos ejercicios. Acá, Markdown. Este módulo tiene muchos ejercicios porque pintó que tenga muchos ejercicios. Hay muchas cosas para probar nuevas. Una de esas es, en vez de tener un modelo que tiene una sola capa hidden, fíjense si pueden crear un modelo que tenga 2 capas hidden. Es decir, la salida de W1 de la primera capa oculta no sería enviada directamente a la W2, sino que entre medio habría una W11 si quieren y una B11 con su función de activación que tiene exactamente el mismo tamaño que la anterior, también 128 neuronas ocultas, con lo cual entran 128 cosas y salen 128 cosas y después la capa oculta, la capa de output, la capa de salida ni se entera. Este ejercicio es, en realidad lo puse intermedio, pero no es tan intermedio, parece más fácil que intermedio, ¿sí? Lo que tienen que comparar después es qué pasa con un modelo que tiene una sola capa hidden de 1024 neuronas con 2 modelos que tienen 2 capas hidden de 128 neuronas, o sea, la mitad de neuronas en la capa hidden. Ojo con eso, hay que ver qué modelo es más potente. Si es más potente el modelo que tiene 1024 neuronas en una sola capa, o si el modelo que tiene 512 neuronas en 2 capas que tiene 256 neuronas en 2 capas de 128 es más potente o no. Chequeen eso. Para eso usen un modelo con context size de 4 caracteres, sería un cuatrigrama, ¿sí? Pruébenlo con eso. El otro ejercicio es, bueno, si tienen GPU en sus casas, prueben
cambiar el modelo a la placa de video para ver si entrena un poco más rápido. Sobre todo los modelos un poco más grandes, de más de 20.000 neuronas, ¿sí? Más de 20.000 parámetros. Ya se van a beneficiar de esto, de tratar de correr el modelo en GPU. Puede ser, y esto es intermedio, digamos, una dificultad intermedia, que tengan problemas para mover los tensores. Una vez que el modelo está en GPU, lo que tienen que hacer es mover también el dataset a la GPU. Con lo cual, chequeen la documentación de PyTorch. Si esto no lo pueden hacer, de todas maneras vamos a verlo en módulos siguientes. Pero si lo pueden hacer, bienvenidos, ya vayan viendo a ver cómo es, ¿sí? Hay un par de ejercicios extra. Por ahora todo lo que estuvimos viendo es qué pasa con los modelos que aprenden los nombres de ciudades, pero los nombres de ciudades que no tenían ni acentos, ni caracteres chinos, ni kanjis, ni kanjis son los caracteres chinos, ni kanjis, ni runas, iba a decir, ¿no? Caracteres en cirílico, ni caracteres en árabe, ni caracteres en hindi, que eran todos los que empezaban con xn-, ¿no? Eso porque estamos usando el dataset que justamente era el dataset no Puni, el dataset que no tenía ciudades en Punicore. La idea es usar un dataset, entrenar un modelo, cualquiera de los que hayan hecho antes, para que reconozca nombres de ciudades Punicore. ¿Cuál va a ser el aliciente de esto? Y que en principio no todo lo que genere el modelo, que empiece con xn-, va a ser un nombre de ciudad que va a poder decodificarse a Punicode, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? De que, bueno, en principio yo no puedo decodificar cualquier cosa a Punicode. Si empieza con xn-, y capaz que lo que sigue no tiene sentido, y bueno, da un error la función que decodifica Punicode. By the way, la función que decodifica Punicode está, y sigo haciendo doble clic en el Markdown, en esta función que está definida al principio, en la primera celda de esta celda de acá, la que importa IDN-data, IDNA. Esta es la función que encodea y esta es la función que decodea Punicode. By the way, si le mandan algo que no empieza con xn-, la función punidecode devuelve lo mismo, no falla, a menos que tenga algún carácter raro, por ejemplo una mayúscula. Creo que incluso si tiene mayúscula, si no empieza con xn-, ni trata de decodificarla. Lo que quiero es que hagan una función que reciba una lista de nombres de ciudades. Si el nombre de ciudad empieza con xn-, entonces tiene que asumir que está codificada a Punicode. Que eso que generó el modelo es un intento de Punicode. Entonces, en ese caso tienen que contarla. Pero además quiero que calculen estadísticas acerca de esto que cuentan. Si empieza con xn-, y no se puede decodificar, cuéntenlo. Y si se puede decodificar, también cuéntenlo. La idea es que la función devuelva una fracción, número entre 0 y 1, de todos los nombres de ciudades que empiezan con xn-, cuántos de esos se pudieron decodificar correctamente a Punicode. ¿Cuáles de esos no da error? Es decir, que la función esta mi Punicode checker, si recibe Roma y recibe esto y recibe Atenas y recibe xn-, by the way, no se puede decodificar a Punicode, da error. Entonces en punidecode de xn-, da error. Esta la cuentan como mala y esta de acá la cuentan como buena, porque esto de acá es París, si no me equivoco. París pero con acento. Pears. ¿Cómo es París? París. Puni encode. Puni encode de París. Así es. Vamos a poner esta acá. Ahí va. Como París la decodificó bien, entonces si el modelo generó esto, dale que va. Entonces para este caso hay dos cosas que son Punicode, pero solamente una está bien. Entonces la fracción es 1, las que están bien, dividido 2. Esta fracción Puni, la fracción de cosas que predice bien, vamos a testearla sobre un arreglo de
al menos 100 nombres de ciudades que empiecen con xn-. Es decir, hagan que el modelo genere al menos 100 de estas ciudades que empiecen con xn-. Y una vez que logran eso, pregúntenle cuántas de esas se pueden decodificar. Y ese número vamos a usarlo para comparar después con otros modelos un poco más polenta que este, que es un modelo que está bien. Nuestro primer perceptrón multicapa, donde tenemos un modelo con varias capas, pero bueno, tampoco es gran cosa, ¿sí? Ya vamos a ver modelos mucho más complejos que este y vamos a ver qué tan buenos son. En particular vamos a ver que aprenden los modelos con transformers, aprenden a escribir Punicode bastante bien. Hasta acá el módulo 4, así que espero hayan disfrutado el contenido, hayan aprendido mucho. Y bueno, nos vemos en el próximo video.